Parece que el miedo al coronavirus empezó a aflojar y empezó, sí, se reactivó la discusión política. Bueno, el deshielo, se descongeló el debate político, se puso muy intenso, hubo duras críticas de la oposición al gobierno de la provincia, muy duros términos en contra del gobernador Raúl Jalil, no se habían aplicado nunca desde que asumió, digamos, en diciembre del año pasado, y hasta hubo una insinuación de una interna, una pequeña fisura dentro del propio oficialismo, ¿no? Sí, esto sucedió cuando se conocieron los decretos que envió el Ejecutivo para ser tratados en la legislatura provincial. Allí fueron los senadores Maximiliano Grumex, senador de la capital, pero además también presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y Jorge Solajais, que es presidente de la Comisión de Minería y además es senador por el departamento Belén, uno de los departamentos mineros. Ex vicegobernador, de hecho. Exactamente. ¿No? Fue presidente provisorio del Senado. Así es. Estas dos figuras salieron al cruce o a exponer la situación en torno al decreto por las regalías mineras, que cuestionaron la posible inconstitucionalidad de este decreto y dijeron que iban a revisarlo, porque mucho se habló de que la Cámara de Senadores, fundamentalmente por la mayoría absoluta que tiene el oficialismo, iba a trabajar como una suerte de escribanía, ¿no? Sí. Iba a hacer un trámite. Era el lugar menos esperado para que estallara un conflicto de esta naturaleza. Exactamente, y allí fue donde justamente se hicieron estas observaciones, dijeron que iban a analizar detenidamente este decreto en particular porque podía rozar la inconstitucionalidad. Esto, ¿qué dijeron los senadores? Apoyar al gobierno no es decirle a todo que sí. El gobierno provincial, el ejecutivo, rápidamente reaccionó ante esta situación. Se convocó una reunión al día siguiente donde estuvieron presentes todos los senadores, incluidos los dos rebeldes. Sí. Bueno, estos se pudo consensuar cómo será el tratamiento específicamente en cuanto a las regalías mineras, y los decretos actualmente, bueno, ya han tenido tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, donde se ha decidido darles tratamiento en conjunto. Todos los decretos presentados, los que incluyen la coparticipación, la emergencia también económica, el decreto que incluye las modificaciones o la creación del ARCA, en realidad las modificaciones en el IPB, en realidad provincial, todo esto se tratará en un solo paquete. Parece que se salvó el cortocircuito. Pasa, Mariana, que en realidad la gestión, el programa de gobierno de Raúl Jalil recién empieza a aplicarse a fondo ahora. Jalil asumió el 10 de diciembre y ese periodo donde se dice que hay un romance con la sociedad, un crédito que se le da a todo gobierno recién asumido de 3 meses. El enamoramiento. Sí. Acabó en marzo y el 20 de marzo ya entró en la burbuja de la cuarentena que congeló, paralizó toda la discusión política, un fortalecimiento de la autoridad del gobernador Jalil, muy pocas objeciones. Sí. Ya había habido algunos escarceos con este intento de la reforma del Estado, como se la llama desde el gobierno, en el IPB, en vialidad, en los organismos recaudadores por ARCA, pero lo real y cierto es que no se había avanzado a fondo. Se avanza a fondo ahora en el deshielo. Jalil, después en la Asamblea Legislativa, el día antes, manda todos estos decretos por el que deroga la ley de coparticipación federal, deroga la ley de regalías mineras, en acuerdo con los intendentes, supuestamente, o con la Comisión de Participación Municipal, y eso desata, pone en ebullición todo el escenario político. Primero con las objeciones de la oposición y luego con esta pequeña fisura que parece por el momento salvada dentro del oficialismo. El proyecto, o sea, lo que se va a hacer con la ley de regalías mineras es su derogación vía decreto y una suerte de reglamentación con la ley que está por tratar ahora la Cámara de Diputados. Es una suerte de condensa, para decirlo de alguna manera, condensa lo medular de toda esta discusión, que es una reforma, más allá de la reforma de la unificación de organismos, la ampliación del ministerio, es una reforma en el manejo presupuestario. Sí. La médula del proyecto de la nueva ley, del nuevo régimen de regalías mineras, es sacarle las potestades que tenían los intendentes para administrar
de acuerdo a sus criterios, los recursos que se le asignaban automáticamente, y esa potestad, o sea, la decisión sobre la inversión de los recursos, va a pasar a ser de la legislatura y del Poder Ejecutivo, porque se va a poner en el presupuesto. Los recursos que ingresen por regalías mineras se van a poner en una cuenta especial dentro del presupuesto, se va a llamar justamente regalías mineras, y en el presupuesto se definirá cuál va a ser su destino. Intentando superar de esta manera lo que sucedió con las regalías de Bajo la Lumbrera, ¿no? Una etapa donde los municipios tuvieron millones y millones para poder traducirlos en obras, y esto no se ha visto justamente contemplado en esos municipios mineros, ¿no? Sí, no se vio reflejado en desarrollo. En realidad, todo el régimen de administración no solo de las regalías, sino también de las utilidades que abocaba a través de IMAT Bajo la Lumbrera, ha fracasado, digamos. La provincia durante ese periodo de alza, que fue entre 2003 y 2011, no se hicieron inversiones sobre infraestructura, agua, energía, cloaca. Que es justamente el objetivo que tienen ahora. Se procuraba eso. Imagínese usted que la ruta Andalgalá-Belén, por ejemplo, se terminó ya cuando había pasado la etapa más próspera, digamos. Claro. Ese sistema fracasó, se propone reformularlo el gobernador Jalil, sacando de facultad de los intendentes, unificando, digamos, la administración del fondo en el Poder Ejecutivo con la anuencia del Parlamento local, de la legislatura, cuando se trate el presupuesto. Bueno, y algo similar sucede actualmente con las regalías que recibe Antofagasta de la Sierra, por ejemplo, donde sí se está llevando adelante la extracción de litio, y ese municipio está recibiendo sumas interesantes que aún no se han visto traducidas en obras de envergadura, ¿no? Todo eso va a entrar en el presupuesto provincial y se va a decidir su inversión de acuerdo a los criterios de los legisladores y con los porcentajes que ya tenían, ¿no? Se sigue manteniendo el 35% de la regalía para el departamento donde esté el yacimiento, o se reparten con, si es compartido, como en el caso de la Lumbrera, se llega al 25% si es un solo departamento, y 35% si son dos, un 5% para el departamento que provea el agua, el recurso hídrico para la explotación. Todo esto va a una concentración de la administración de los recursos, con algún visaje del Parlamento local, y está en línea con lo que está ocurriendo a nivel nacional. Fíjese que el presidente Alberto Fernández ha otorgado facultades a su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, ese muchacho que es tan atractivo para la dama, le ha otorgado facultades especiales para que reasigne partidas y reestructure el presupuesto sin la participación del Congreso de la Nación. Facultades extraordinarias, superpoderes le llaman algunos, y esto lo hizo Fernández a través de un decreto, tal como está procediendo ahora el gobernador Jalil, a través de decreto para llevar adelante ya decididamente lo que él llama una reforma electoral. Bueno, y a partir de este cortocircuito, podríamos llamarle, que sucedió en el Senado, que luego fueron convocados, como dijimos, todos los senadores, se habló de alguna interna, de algún quiebre en el oficialismo, donde estarían por un lado los corpacistas y por otro lado los jalilistas, o quienes están enfilados detrás del gobernador Raúl Jalil. Pero hace muy pocos días atrás, o luego de este incidente, estuvieron reunidos en Casa de Gobierno la exgobernadora Lucía Cortázar y actual diputada nacional con el propio gobernador Raúl Jalil, bueno, en el marco de una reunión con las empresas mineras, ¿no? Estuvo todo el directorio de Camien, estuvo el directorio de IMAT, algunas empresas como Laiben, y un clima muy armonioso, ¿no? Y también un mensaje, creo, en torno a estas especulaciones que había, se mostraron juntos en una temática que tiene como política de Estado la provincia, ¿no? Como lo es la minería. Pareciera que este incidente con los senadores, o este cortocircuito con los senadores, un hecho aislado, pero veremos cómo van sucediendo los hechos, y todo eso, por supuesto, se lo vamos a mostrar en Detrás del Debate.